Bueno, estamos listos para otro estudio en el libro de Romanos. Estamos ahora en la segunda mitad del capítulo 5 de Romanos. Quisiera orar antes de que empezáramos. Señor, yo te doy muchas gracias por las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Nos has dado la vida y la verdad disfrutamos el vivir, el convivir, el tener familia, el tener amigos. Disfrutamos, Señor, ver la belleza de la naturaleza. Disfrutamos la comida, disfrutamos el trabajo, tantas cosas, Señor, que la mayoría de las veces estamos disfrutando y todos son de tu mano. Te damos gracias por ello, Señor. Ahora, el estar en tu palabra, Señor, la inquietud es formar en nosotros, Señor, tener un conocimiento mejor de tu persona, de tu plan, de tu enseñanza, para amarte mejor, servirte mejor, Señor. Estamos en el libro de Romanos. Te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos entender en nuestra cabeza lo que dice tu palabra, y de ahí, Señor, que tu Espíritu Santo lo lleve a nuestro corazón y tengamos la carga y la presencia del Espíritu Santo en nosotros para llevarlo a cabo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por esto, Señor. Bendice a la gente que va a ver este estudio en vivo y también los que lo ven por video, Señor, que todos podamos aprender esto y compartirlo con otras personas también, para así extender, Señor, tu reino y cumplir también lo que dice tu palabra de hacer discípulos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues quiero empezar leyendo el libro de Romanos, capítulo 5, la segunda mitad. Un par de estos versículos, de hecho los vimos la semana pasada al final, pero forman como que puente entre una parte y otra y tenemos que volverlos a incluir en el estudio de hoy. Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Este pasaje varios comentarios. Uno de los comentarios es que a mucha gente se le hace difícil este pasaje, se les hace enredado. Creo que vamos a poder verlo con calma hoy y desenredarlo, por si es necesario llamarle de esa forma.
Por otro lado, este pasaje en el libro de Romanos, como que Pablo está mirando, o sea, ha hablado a los cristianos en Roma, les ha hablado de la ira de Dios que está sobre ellos, como vimos hace 8 días, como a través de lo que está en Romanos 3:20 ahora, aparte, sin la intervención de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios que nos lleva a Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Entonces Pablo ha explicado eso a los cristianos en Roma y qué significa a nivel personal. De pasada ahí en el capítulo 3, él habla de redención. Y vimos redención se refiere a familias, levantar una descendencia a familias. ¿Qué es lo que está aquí en el 5? Digo, otras cosas que ya hemos estudiado referente a la justificación. Pero esto en el 5, que es, creo que son... tiene un par de cosas que queremos ver al pasar. Uno de ellos es decir, ¿qué está haciendo Dios a nivel humanidad, a nivel histórico? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es su plan? O sea, el libro de Romanos no es nada más un tratado de tu persona y una relación personal con Dios, aunque eso está ahí. Pero también, como vimos en Romanos 3, ¿verdad? Con el fin de manifestar en este momento su justicia. Entonces, se ha manifestado, se ha dado a conocer. Entonces está Pablo en el libro de Romanos, aquí también especialmente en Romanos 11, va a estar hablando de, mira, esto es lo que Dios está haciendo a nivel de todo el mundo, a nivel de humanidad. Entonces es parte de lo que tenemos aquí, un sentido histórico, como Dios es Dios de todos, no es nada más el Dios de mi religión o Dios de mis creencias, sino es el Dios del mundo entero. ¿Qué está haciendo Dios a nivel histórico y a nivel mundo entero en su plan de salvación? O si podemos darle ese particular frase, redención, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces tenemos esto aquí a nivel histórico, y creo que también, como ya he hecho alusión y vamos a cerrar con eso hoy, al final ver cómo eso es una redención de la humanidad. Pero bueno, empezando de nuevo en el verso 12, dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Esto es algo interesante porque Pablo está haciendo referencia a los primeros capítulos de Génesis, sin especificar más que a nivel una cosa, resumen, pero está hablando de Adán. Más adelante sí va a hablar de Adán, pero está diciendo aquí, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Él cree Génesis. Hay gente que dice, yo quiero creer el Nuevo Testamento, pero no quiero creer el Antiguo. Quiero creer el Antiguo, pero los primeros capítulos de Génesis no. Pues no nos dan a escoger, porque Jesucristo cita a Adán y Eva, y la creación de Eva lo cita como algo histórico sobre algo que debe de influenciar nuestras vidas ahora. Pablo aquí lo está citando como algo real, como algo que debe de afectar y formar nuestras vidas ahora. Entonces, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y comentábamos esto hace 8 días. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y hacíamos hincapié en que todos pecan y por lo tanto mueren. Pero había un hombre que por medio de él entró el pecado, por medio de él entró la muerte. Y al decir hombre, ahí yo creo que debemos de tomar hombre en el sentido hombre y mujer, Adán y Eva. Eva fue la que primero, y lo aclara Pablo en otros textos, la que primero pecó y invitó a Adán a acompañarla en ese pecado, ¿no? Pero esto pasó a toda la humanidad. Entonces, si pasó a toda la humanidad, ¿qué está haciendo Dios para redimir a la humanidad? Y dice, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Y Pablo va a aclarar eso. Ahora, en Romanos 1 y 2, él nos ha mencionado cuál es el pecado. O sea, una definición de pecado, una definición a no tener excusa delante de Dios por por merecer la ira de Dios.
nos ha explicado en los capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos, sin necesidad de abrir la ley de los judíos y decir aquí están los 10 mandamientos, ¿no? Y no voy a repasar esa parte hoy, pero si han seguido el estudio saben de qué estoy hablando. Pero antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Y va a hablar de esto un poco. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Entonces aquí un poco diciendo, bueno, según no había la ley judía todavía, no se toma en cuenta el pecado cuando no hay ley. Sin embargo, entonces aquí como que defiende él con los hechos, más que con una argumentación. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó. ¿Por qué el periodo desde Adán hasta Moisés? Porque a Adán se le da el mandamiento muy claro de no comer del árbol que estaba prohibido. Hasta Moisés es cuando llega la ley judía, la ley de Moisés precisamente, los 10 mandamientos y todo esto. Entonces hay un periodo ahí donde podemos decir cuál es el mandato al que se desobedece, qué pecado hacen si Dios no les ha dicho qué hacer. Bueno, de vuelta Pablo ya ha hablado de que habría que dar gracias a Dios y glorificarlo en la creación. Pablo, por lo que vemos en la creación, que habría que seguir los mandatos de Dios en nuestra conciencia. Pero aquí ya no regresa sus argumentos, ya están asentados, sino dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó. Entonces su argumento aquí es, como la gente está muriendo, la paga del pecado es la muerte, pues se ve que ellos sí pecaron y por eso reinó la muerte. Entonces reinó la muerte, reinó incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán. Okay. Entonces, aclaranos simplemente aquí que hay ese pecado sin un mandato claro como el de Adán o como los que luego trae Moisés en la ley de los 10 mandamientos y las demás leyes que Dios le dio para el pueblo de Israel. Pero como lo hizo Adán, y aquí introduce el tema, pero si se fijan, él ya está hablando a nivel histórico. ¿Qué pasó en este nivel historia con Adán y Eva? ¿Qué pasa en un lapso de Adán y Eva hasta Moisés? ¿Qué pasa en este periodo? Entonces está dando un recorrido histórico y diciendo qué está haciendo Dios con el hombre a través de todo ese tiempo de historia. Pero dice, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Entonces aquí introduce y dice, ¿sabes qué? Adán es figura de aquel que había de venir. ¿Para qué es famoso Adán? Podríamos decir que Adán es famoso por dos cosas. Uno, que él ya mencionó aquí, él es el que pecó, por él entró el pecado. Entonces Adán es por él entra el pecado. Pero dos, sabemos que Adán es el padre de toda la humanidad. Todos los seres humanos descienden de Adán. Pero aquí entonces dice, Adán es figura del que había de venir. Entonces empieza con esto una comparación. La comparación es un poco trabajoso, por no llamarle confuso para algunas personas, porque es una comparación. Podríamos pensar que tú dices, yo conocí a una persona X, y yo te empiezo a decir, pues, ¿cómo es esa persona? Y a lo mejor él dice, mira, él habla igual que fulano, ¿no? Corre como vengano. Y yo podría decir, bueno, y tiene el mismo sentido de humor que este que corre así. Y él puede decir, no, el sentido de humor, él es muy seco. Empezamos a describir una persona en relación a otro, a veces diciendo, tienen esto en igual, y a veces dice, esto lo tienen opuesto. O esto, si tú crees que Juan es gordo, debes de ver a Roberto, por ejemplo. Mucho más. Entonces, creo que esa es la clave de ver estos textos. Ver cuál es la frase, la palabra o las palabras o la frase de comparación. Y aquí tengo el primer ejemplo y me he tomado la libertad de desglosar el versículo a veces en uno o dos transparencias o pantallas, donde comparo arriba Adán, abajo Jesucristo, pongo el número del versículo y el pedazo del versículo que representa Adán, que representa Jesús abajo, y en medio cuál es la comparación. Okay. Porque si no a lo que quiero llegar entonces con esto, sabemos bien qué tienen en común, qué tienen diferente, qué tienen más. Vamos a ver esas frases comparativas. ¿Por qué está comparando a Adán con Jesucristo? Y vamos a verlo eso sobre la marcha, ¿no?
Pero primero él dice Adán, y la palabra Adán arriba y Jesucristo abajo no necesariamente están en el texto, pero estoy diciendo, la parte arriba de la transparencia es que es Adán, y dice Adán, ¿quién es? ¿Quién? Perdón, Adán, ¿quién? Y luego la comparación o la relación con Jesucristo es que Adán es figura, es una figura, es una semblanza, es una ejemplificación, es una, no sé, audiovisual sería una palabra, ¿verdad? De aquel que había de venir. Entonces, en Adán vemos parte de lo que es, o sea, es figura, es ejemplo, es enseñanza de aquel que había de venir. Y podemos decir, ¿cómo comparamos Jesucristo con Adán? ¿Verdad? En la escuela dominical el domingo estábamos viendo cuando Jesús da la parábola del juez injusto y que la viuda le insiste, le insiste, le insiste, y el juez no quiere por sí mismo contestarle o atenderla, pero dice el texto que por la mucha insistencia y prácticamente diciendo esta mujer no me va a dejar en paz si no la atiendo, por fin el juez injusto lo atiende. Podríamos decir hasta ahí, ¿cómo es que Jesús compara a Dios Padre con un juez injusto? Bueno, no lo está comparando, decir, así es igual Dios, sino dice cuánto más o con cuánta más razón Dios va a responder rápido a las peticiones de su pueblo, ¿no? Y entonces aquí también no digamos cómo Jesús va a parecer a Adán. Hay cosas que son iguales y hay cosas que son lo opuesto. Pero por lo pronto empezamos. Adán es figura de aquel que había de venir, verso 14. ¿Okay? Que tenemos aquí. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandamiento, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Romanos 5:15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Okay. Aquí podemos ver la frase conector, los estoy sacando del mismo versículo, no los estoy aumentando, pero la frase conector es no puede compararse. Entonces tú puedes decir, ¿qué tienen en común Adán y Jesucristo? Pues en este punto nada, no hay comparación, ¿sí me explico? Entonces, pero la transgresión de Abraham no puede compararse, la transgresión de Abraham no puede compararse con la gracia de Dios. Entonces tenemos el contraste en la transparencia. Adán arriba, la transgresión de Adán, eso pertenece a Adán, no puede compararse. Entonces aquí hay una comparación, podríamos decir, en contrastes. En contraste, es decir, esto no es comparable a aquello. ¿Sí? Si de vuelta te estuviera yo tratando de describir una persona, yo te podría decir, es flaco con flaco. No, nada que ver, no se puede comparar, y todo lo opuesto, podemos decir. Entonces aquí no puede compararse con la gracia de Dios. Entonces Pablo va a comparar en parte en esto, aunque hay una figura ahí, pero dice, de parte de Adán hay una transgresión. De parte se entiende que de Jesucristo hay gracia de Dios. No hay comparación. No hay comparación entre la transgresión de Adán y la gracia de Jesucristo. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, ya vimos esa parte. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más? Esta es la frase conectora, ¿verdad? O comparativa, por llamarle de alguna forma. ¿Cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tenemos entonces nuestra tabla o transparencia que compara a Adán. Si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, aquí es donde él nos está enseñando. Adán, un solo hombre, peca y pues mueren todos como resultado, ¿verdad? Podríamos decir, ay, pues muchas gracias, ¿no? Hay consecuencias, según la palabra de Dios, hay consecuencias de lo que hizo Adán, hay consecuencias de lo que hizo Eva, ¿no? ¿Okay? Y alguien, no quiero cambiar de tema aquí, pero alguien podría decir, ay, Eva, gracias a ti, pues con dolores doy aparto a mis hijos, hoy que es Día de las Madres, ¿no? Podríamos recordar eso. Entonces una mujer le podría reclamar a Eva, ay, pues gracias a ti, en mi parto tengo dolores. Y yo como hombre le puedo decir, oye Eva, pues gracias a ti muero, ¿no? Me muero. Entonces hay consecuencias. Pero es por la transgresión de un solo hombre murieron todos. ¿Cuánto más? Entonces aquí la comparación es decir, esto es así, véalo en chiquito. ¿Cuánto más en un mayor volumen, mayor importancia, el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Si Adán pecó y su pecado sirvió para que todos murieran,
cuanto más la gracia de Jesucristo, la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Entonces, si aquí hay una abundancia de mueren todos por una transgresión, aquí por una gracia abunda la gracia para todos. Entonces, cuanto más el comparativo, cuanto más. Siguiendo adelante, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. ¿Okay? Aquí de nuevo la frase comparativa es no se puede comparar. La frase comparativa es decir, no hay comparación. Entonces en algunas cosas va a decir de la misma manera, los vamos a ir viendo. Pero tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Entonces aquí tenemos en la transparencia arriba Adán. Con las consecuencias del pecado de Adán, y de vuelta el versículo está al revés, pero siempre estoy poniendo yo a Adán primero y abajo Jesucristo. Con las consecuencias del pecado de Adán tampoco se puede comparar la dádiva de Dios. O sea, no hay comparación el regalo de Dios con las consecuencias de Adán. Y siguiendo otra vez, regresamos al verso 16 para ver la segunda parte. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Y aquí podemos apreciar en el versículo antes de ver la tabla comparativa o la transparencia, el juicio, o sea, Adán solamente le preocupaba a él y su pecado, no pensó en otros. El juicio que llevó a la condenación fue el resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con la multitud de transgresiones. Dios cuando llega a hacer una dádiva, Él está pensando, hay mucha gente que tiene transgresiones y necesito hacer algo al respecto, ¿no? Y bueno, brevemente, aunque normalmente no voy a meter las preguntas, cuando Dios creó a Adán, Marcelo ahí, me imagino que es Marcelo antes que Lorena, pero cuando Dios creó a Adán sabía que iba a desobedecer y que el pecado iba a entrar en el mundo. Tenemos que decir sí a eso, porque en el libro de Apocalipsis hay una referencia a la alabanza de Jesucristo, del Cordero, y dice que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios sabía que Adán iba a desobedecer. Y él por eso ya tenía previsto este don. O sea, de otra forma, Adán tomó de sorpresa a Dios. Y Dios, ay, ¿qué pasó? No me imaginaba que me fueran a hacer eso. No, Dios ya sabía, Dios ya tenía preparado esto que vemos aquí en el 16, que tiene que ver la dádiva. Ya tenía listo la dádiva, ¿no? Entonces en la tabla comparativa, Adán, en la parte de Adán, con las consecuencias del pecado de Adán, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios. Entonces, de parte de Jesucristo, la dádiva de Dios, no se pueden comparar, ¿no? Bueno, pero me falta la segunda parte, que es el juicio que lleva a la condenación fue resultado, ya lo he comentado, nomás vemos la transparencia. La transparencia es Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Este hombre dijo, yo voy a pecar y no me importan las consecuencias. Un solo pecado que tuvo muchísimas consecuencias. Pero la dádiva que lleva a la justificación, o sea, el pero es un contraste, no está diciendo no es igual, es diferente. O sea, el pero, es decir, en contraste con esto, diferente a esto, pero, o sea, si hay una diferencia, no están diciendo son iguales. Adán hizo un solo pecado que tuvo consecuencias para muchos, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. ¿Okay? Verso 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y creo que a estas alturas espero que ya estén escuchando y sabiendo la frase comparativa, y aquí es con mayor razón. Entonces tenemos a Adán, pues sí, por la transgresión de un solo hombre, el resultado fue que reinó la muerte. ¿Qué reina? No es una persona, no es que haya reinado Adán, Adán murió, pero reinó la muerte. La muerte pasó a todos porque todos pecaron. Con mayor razón, si eso fue resultado de lo que Adán hizo, de su transgresión,
con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. La justicia de Dios es un regalo, ¿okay? Nos ha aclarado eso, es por fe, no por obras. Es un regalo. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces aquí está comparando quién y qué reina, ¿no? Quién y cómo reinan. Entonces en el caso del pecado, reinó la muerte reina sobre los hombres. Pero en el caso de los que recibimos la abundancia, la gracia y el don de la justicia, nosotros reinamos no en muerte ni sobre la muerte, sino reinamos en vida. Reinamos en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. El reino cambia de un reino de la muerte sobre el hombre, de un reino de nosotros donde reinamos en vida, pero reinamos por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, verso 18, por tanto, así como una transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Okay. Así como una sola transgresión causó la condenación de todos, y la frase conectora, espero que ya la estén escuchando, también. Aquí hay una comparativa donde dice, esto ocurre aquí, también aquí hay algo parecido, ¿no? O igual. Entonces veamos la transparencia. Adán, una sola transgresión, causó la transgresión de todos. ¿Ok? Y aquí la frase conectora está mal. En vez de decir así como, debería de decir también. Perdón que esto está mal aquí. Okay, un error en la transparencia. Así, una sola transgresión causó la condenación de todos. También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Entonces, tienen en similar y si estoy correcto, permítanme ver si no estoy atrás. 18. Sí. Ok, entonces debería decir también en medio. Entonces una sola transgresión causó la condenación de todos, afectó a todos. También, aquí dice así como, pero también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Ahora, un punto aquí, ¿no? En esta frase, el que da vida a todos. Hay gente que dice, no, la Biblia dice que Dios va a salvar a todos, ¿verdad? Pero aquí Pablo está diciendo, a todos podemos entender el todos como los que, si se acuerdan, versículo 5.1, decía, justificados pues por la fe, o habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces está hablando al grupo que ha respondido en fe a Jesucristo. Y al decir da vida a todos, pues da vida a todos nosotros. Aquí no hay una enseñanza de pues da vida también a los que no creen, a los que maldicen. No. Aquí está hablando al grupo de creyentes y eso da vida a todos nosotros. Entonces también hay una comparación. Porque así como por verso 19, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y aquí otra vez esta frase también, y aquí, y quizás varía de una traducción a otra, voy a revisarlo, pero aquí de vuelta en vez de decir así como, debería decir también. Que probablemente es un error de ortografía, bueno, de cuidado ahí. Pero Adán, por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. De vuelta es el uno y los muchos, y el acto de ser constituidos, pero de vuelta, en Adán es una desobediencia, en Jesucristo es una obediencia. En el caso de Adán son constituidos pecadores, en el caso de Jesucristo son constituidos justos. ¿Ok? Y aquí si se fijan, dice por la obediencia de uno solo, muchos, aquí ya no dice el todos, entonces hay un intercambio ahí de la palabra muchos y todos, pero bueno, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Okay, entonces Adán, figura del que había de venir, estamos viendo con esto también qué hace Jesús, qué ha hecho a nivel histórico, porque una cosa ocurrió, como preguntó Marcelo ahí, cuando Dios creó a Adán, ocurrió una cosa, pero cuando Jesucristo viene ocurre otra, ¿no?
Romanos 5:20, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, del lado de Adán, donde abundó el pecado, ahora Adán ahí podemos poner entre paréntesis ley, o sea, la ley tuvo el efecto con lo que causó, con lo que empezó, con lo que introdujo Adán. La ley tuvo el efecto de hacer que abundara el pecado. Pero ahí, el pero es, en vez de, o en contraste de esto, sobreabundó la gracia. Y esto es muy importante porque sobre esta frase parte el capítulo 6 de Romanos. El 6.1 de Romanos tiene una pregunta que vamos a ver Dios mediante en 8 días. Quizás, ahorita hablamos de eso, quizás en 8 días me va a fallar el estudio. Vamos a tomar un día donde pueden escuchar un video de algún estudio que se haya faltado. Pero bueno, aquí el sobreabundó la gracia. Esto en Romanos 6.1 lo toma y Pablo hace una pregunta en el 6.1, viendo esta es la realidad histórica. Estaba Adán, entró el pecado a muchos, y a través de Adán se puso la ley hizo que sobreabundara el pecado. Acuérdense que él dijo, donde no había ley sí había pecado, porque la gente está muriendo, pero introducen la ley, sobreabunda el pecado, y ahí donde sobreabunda el pecado, pero ahí donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es lo que Dios ha hecho. Entonces la pregunta en el 6.1 de Romanos, Pablo dice, ¿qué pues diremos? Vamos a perseverar, vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde. Ese es el plan de Dios, eso es lo que nosotros debemos de sacar como conclusión. Entonces esto, de vuelta, perfil histórico o visión histórica nos da a entender de vuelta qué está haciendo Dios en toda la historia humana. De vuelta va a estar en el 11. En el capítulo 11 Pablo se va a ir al futuro que va a ser Dios. Entonces parte del libro de Romanos. Nosotros cuando somos cristianos no estamos diciendo, es una religión que me conviene a mí aquí. No, nos hemos anexado, hemos creído, estamos siguiendo al Dios creador del universo, que tiene un plan global de qué es lo que va a pasar con el mundo, ¿no? Bien, entonces sobreabundó la gracia por el plan de Dios. Romanos 5:21, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La frase comparativa, aquí de vuelta tenemos reine también, o la palabra también, ¿no? Entonces en Adán, ¿qué tenemos? Adán, así como reinó el pecado en la muerte, reine también, reine la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a reinar. Ya habíamos visto reinar, ¿verdad? ¿Quién reina? Y habíamos visto que la muerte reinaba sobre los seres humanos, pero en vez de eso, los creyentes van a reinar en vida con Jesucristo. Pero otra vez regresa esto: ¿quién reina? ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el que prevalece? ¿Quién es el que controla? Entonces con Adán reinó el pecado en la muerte, pero ahora reine la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una gracia, estamos en esa gracia, a través de lo que Jesucristo ha hecho, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, quisiera ver de vuelta, y esto ha sido un poco breve, pero quisiera de vuelta enfatizar qué es lo que Pablo está enseñando aquí. Está enseñando qué ocurre a nivel histórico. Está mostrando que Dios en su plan, que lo que ocurrió del pecado no fue un plan, no es algo bien hecho, es una sola persona, no pensando en los demás, que hace lo que le da la gana y pega consecuencias a todos. Pero Jesucristo, viendo la necesidad de muchos, viene con un plan redentor y busca el plan para eso. Hay un plan a nivel mundial y Jesucristo ha venido a
cambiar lo que hizo Adán. O sea, si Adán nos metió al pecado, Jesucristo viene a dar la redención. De vuelta, creo también aquí que está, por lo que vimos en redención, el redimir y el pariente redentor, lo que vimos en el libro de Ruth como ejemplo, ¿verdad? Que Adán reinó la muerte. Adán es padre de una humanidad que, aunque está viva biológicamente, está muerta espiritualmente. Es una humanidad que vive biológicamente, pero para Dios esa humanidad está muerta. Solo los que vienen en su Hijo Jesucristo regresan a la vida. Eso es la humanidad que se redime. ¿Okay? Y por eso aquí vemos en varios de estos los muchos, ¿verdad? Reinarán muchos, la gracia para muchos. Pero más que yo decir eso, porque no está muy claro aquí, quisiera que viéramos Hebreos capítulo 2. Y creo que Hebreos capítulo 2 va a subrayar y quizás dar bases para lo que yo estoy diciendo. Hebreos 2, y de vuelta tenemos la tentación, terminando Romanos, de seguirnos y hacer un estudio de Hebreos. Pero Hebreos 2 dice: como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Okay? Y creo que eso es tomado quizás en más de un lugar, pero en Job, cuando está con todas sus tribulaciones, dice: Dios, mejor olvídate de mí, ¿por qué me tomas en cuenta? ¿No? Pero ¿qué es el hombre? Y luego cita el autor de Hebreos unos textos: lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, citando Salmos. Todo lo sometiste a su dominio. ¿Okay? Y eso lo vemos de vuelta en los primeros capítulos de Génesis. Sujetar la tierra, dominar la tierra, todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, esto es bajo él, bajo el hombre, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Entonces él está diciendo que hay un lugar muy especial para el hombre. Lo hizo un poco menor que los ángeles, lo coronó de gloria y de honra. Acuérdense que en Romanos hemos visto, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí el autor de Hebreos llega al revés, dice, en cierta forma, la misma verdad, y dice: si Dios puso bajo él todas las cosas, o sea, lo coronó de gloria y de honra, ¿verdad? No hay nada que le esté sujeto, pero él hace entre paréntesis, el autor, y dice: ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. O sea, el autor de Hebreos dice, pues ahí en Génesis dice que todo esté sujeto, pero no vemos que eso sea la realidad. ¿Okay? Entonces, el hombre sin Jesucristo, en el autor de Hebreos está diciendo, no vemos que él sea la gloria que esté reinando, que sea esta persona gloriosa, este ser glorioso que Dios lo creó para ser. Sin embargo, o sea, no lo vemos ahorita como realidad en Dios, en el hombre. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Entonces el autor de Hebreos dice: la humanidad fue hecho para gloria, pero no vemos esa gloria. Pero vemos a Jesús. Y vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Y coronado de gloria y de honra porque padeció la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Suena como lo que acabamos de ver en Romanos 5, la segunda parte, ¿no? La muerte que él sufrió resultó en beneficio de todos, hablando del hombre, de la humanidad. ¿Cuál es el estatus del hombre? ¿Cuál es el estatus de la humanidad? Versículo 10 ahora en Hebreos capítulo 2. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, o sea, quería llevar a muchos hijos a la gloria. Cuando compartimos acerca del cristianismo, sería muy bonito de alguna forma si podemos comunicar a la gente: ¿sabes qué? Dios está buscando gente que Él quiere llevar a la gloria. Quería saber si tú crees que te interese ser parte del grupo de personas, hijos de Dios, que Él va a llevar a la gloria. Él los está buscando. ¿Quieres ser uno? O sea, perdemos, yo creo que mucho del sentir de la palabra cuando invitamos a la gente a acercarse a Dios. Pero bueno, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe,
¿ok? Perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tuve una discusión la semana pasada con un hermano sobre este texto y decía, ¿cómo puede perfeccionar a Jesucristo? Pues no lo está perfeccionando en el sentido de quitarle pecado, porque Él está sin pecado, ¿no? Entonces yo le puse el ejemplo, el Señor es una muy buena persona, pero no es entrenador de fútbol. Necesita entrar al fútbol para llegar a ser entrenador. Y eso es algo un poco también fuerte que decir de Jesucristo, pero no es que un ser humano lo esté diciendo, es que Dios lo dice en su palabra. Entonces, wow, Dios decidió que esto era necesario. Le convenía, o sea, que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo lo perfeccionó? Dios decidió, Dios escogió que no era lo mismo que Él estuviera allá sentado en la gloria, habiendo creado al hombre, habiendo hecho todo el diseño de un cerebro y cómo el hombre iba a pensar y aprender y todo eso. Pero Dios decidió, no es lo mismo eso y que hablarle a ese hombre acerca de lo que debía vivir, no es lo mismo que Él se bajara, como dice aquí, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces Dios dijo, lo voy a perfeccionar siendo que sea del mismo origen. Y por eso Jesús les puede llamar hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Somos hermanos y más adelante creo que lo dice, en el verso 14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso. Somos hermanos, ¿ok? Somos hermanos de Jesucristo, hermanos de carne y hueso de Jesucristo. Esa es la idea que está aquí, tener un mismo origen. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en Él. O sea, Jesús mismo confiado en Dios. Y esta última frase que me gusta mucho dice, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Jesús el Redentor. Jesús redimiendo. Y no nada más redimiendo un individuo, sino redimiendo la raza humana. Y estoy compartiendo esto porque creo que Pablo nos está dando en el capítulo 5 de Romanos con la figura de Adán como figura del que había de venir. Es decir, Jesús es padre de una nueva humanidad que Él ha redimido. Este versículo me gusta mucho, es tomado de Isaías. Y en Isaías él tenía un hijo y después otro. Al parecer, si leo bien el texto, a lo mejor nada más tenía un hijo, aunque quizás tenía más de uno. Pero mi primera lectura es que uno, y Dios le dice, ve a tal y tal lado y llévate a tu hijo, ¿no? Entonces llega Isaías, y como es plural aquí, se puede entender que tiene dos hijos, pero él llega y dice, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Y esos niños, hijos del profeta Isaías, son ejemplo de nosotros los redimidos. Y digo, para mí es muy padre decir un profeta de Dios, tan grande como Isaías, tenía hijos, los lleva de las manos, los lleva donde Él va, y Dios le dice, llévatelos, ¿ok? Pero bueno, todo eso es un ejemplo en Hebreos de Jesús decir, aquí me tienen con los hijos que Dios me dio, pariente redentor. Jesús nos redime, aquí están los hijos que tú me has dado, son mis hermanos. Y bueno, lo vemos en el 14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Este es el plan de Dios. Entonces, en ese sentido, Jesús es el Redentor y en cierta forma es nuestro Padre humano. Es nuestro Padre de carne y hueso, porque la carne y hueso, la descendencia, carne y hueso de Adán, está muerto espiritualmente. Jesús viene y redime. Y somos hijos de Él ahora, redimidos de la muerte, sacados a la vida. En vez de reinar en muerte,
ahora reinando en vida. Y aquí lo menciona, vean los paralelos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces vino para quitar la muerte. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante la vida, ¿no? Entonces, este pasaje quise compartirlo porque creo que sí nos vuelve la vista un poco en Romanos 5 a la idea que Jesús es el Redentor, muy muy parecido a lo que vimos en Obed con Ruth, y que tiene un hijo nuevo, y ese hijo es del que murió. Adán murió, todos murieron espiritualmente. Jesús llega y dice, aquí hay un redimo a una humanidad, ¿no? Entonces, de vuelta, somos parte de esa humanidad que Dios ha dado. Le doy gracias a Dios por este pasaje. De vuelta tiene un aspecto histórico. Eso es lo que Dios ha venido haciendo en la historia, ¿okay? Y nos prepara para lo que sigue, ¿okay? Para lo que sigue. Dios ha hecho esto, Dios ha hecho un plan, Dios nos ha redimido, Dios somos, sobreabunda en nosotros la gracia. Y entonces la pregunta, todo esto viene a ser qué ha hecho Dios, y lo vio a nivel de vuelta, lo vimos, hablaba yo del diamante, de las diferentes caras, lo que Dios ha hecho al justificarnos. Y ahora Pablo va a decir, bueno, ¿esto qué significa? O sea, ahorita lo ha visto a nivel historia, a nivel global, a nivel toda la humanidad, qué ha hecho Dios. Y ahora en el siguiente 6 en adelante va a decir, bueno, ¿y qué ocurre con de aquí en adelante? O sea, si Cristo ya me justificó, ya me contó como justo, si Él ya me redimió, ¿verdad? Soy redimido, soy hijo de Él ahora, un hijo de Dios, ahora cómo debo vivir o qué debe de pasar en mi vida, ¿no? Y es una parte donde es muy pobre, podría yo decir. La mayoría de los cristianos saben poco y a veces tienen ideas muy erróneas de qué hago. Ahora ya soy cristiano, ahora qué es lo que vivo, qué es lo que hago. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Y pues ahora ocupamos menos tiempo. En parte el capítulo, bueno, la parte del capítulo que tenemos que ver era importante verlo como que en otro formato. Espero que haya quedado claro. Le doy gracias a Dios por la gran oportunidad y privilegio que tengo de compartir esto con ustedes. Y pues ahora, si hay alguna pregunta o comentario de parte de alguno de ustedes, alguna pregunta o comentario adicional, pues sería buen momento para tomarlo, ¿no? Y comentarlo. Y creo que hay alguien más ahí aparte de Marcelo y Lorena. No sé si quieran firmar para poner algo en el chat para saber quién más está ahí, pero les agradezco que estén aquí, y sé que varias personas más hoy que es Día de las Madres pues irán a ver esto en video, y le doy gracias a Dios por poder dejar ese video a la orden del pueblo cristiano, ¿no? No preguntas. Eso cuando no hay preguntas quiere decir una de dos: dejé totalmente confundido a todos, o quedó muy claro. ¿Cuál fue el propósito de Dios para crear la humanidad? Pues es buena pregunta. El, yo creo que Él quiere, bueno, Dios, en primer lugar, Dios es creativo. O sea, le gusta crear, le gusta, podemos ver a través de la creación, le gusta crear, le gusta generar, le gusta hacer cosas. Entonces, y de hecho en ese tenor hay un versículo que es, si no me equivoco, es Efesios capítulo 10, que somos obra, hechura suya, pero la palabra en griego es la misma raíz, creo que en griego poema, y es la misma raíz de la palabra que tomamos en griego hoy en día, poema. Entonces somos una obra, podríamos decir, por un lado,
seres redimidos, esta humanidad redimida, los individuos y el conjunto total es como una poesía de Dios. Es algo bello que Dios hizo. Entonces ese fue su propósito. Es decir, quiero crear algo que sea muy bello. Quiero convivir con ellos, quiero amarlos, quiero que me amen, quiero yo amarles. Entonces eso es lo que yo entiendo de él, su propósito, lo que tenemos en la palabra, ¿no? No, también nos podemos remitir a las partes de la palabra donde quién va a conocer la mente de Dios. Pero él ha dicho que él ama la convivencia con nosotros, ¿okay? Y de vuelta la frase es a decir, somos hechura de él, somos una obra de creación de él, bello. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vemos que están alabando a Jesucristo porque tú lo alaban por ser creador y lo alaban por ser redentor. Entonces, al final de cuentas es algo que Dios hace, pero no somos objetos, ¿verdad? Somos personas. Entonces, una creación, podríamos decir, de amor, podríamos hablar de romance, podríamos... Y de hecho, Dios usa esa frase, ¿no? De decir, yo soy el marido, ustedes son mi esposa. Entonces somos una obra de amor de Dios, ¿okay? Una poesía de Dios, ese fue su propósito, o sea, crear algo bello, convivir en amor con nosotros, amarnos, redimirnos, formarnos. Si tienen, alguien por ahí tiene una niñita, si tienen una niñita o unos hijos, ¿verdad? Chiquitos, grandes, adolescentes, el orgullo, el gusto que uno siente de sus hijos, creo que eso mismo Dios siente y sintió y deseaba sentir, y por eso creó la humanidad. Pero de vuelta, saliéndome, espero que hasta ahí haya yo contestado tu pregunta, pero regresando a lo que yo les decía, con el fin de llevar hijos a la gloria, pues sí, es decirle a la gente, Dios obviamente tiene un plan y está toda la humanidad, pero de ahí hay algunos que Él quiere escoger para estar en presencia de Él. Podemos hacer dos cosas, podemos discutir, ¿me entiendes? Alegar y decir, no me gusta, no estoy de acuerdo, ¿no? O nos podemos anexar al programa, decir, oye Dios, ¿quieres llevar gente a la gloria? Oye, apúntame, yo quiero ser el primero en ir contigo a la gloria. ¿Quieres formar gente para un reino eterno? Quiero yo ser el primero, ¿no? Y eso, hay gente que dice, no, déjame pelear y que no estoy de acuerdo con el concepto. Bueno, el concepto es muy bello y nos invita a participar, ¿no? Bueno, espero que eso haya contestado el propósito de Dios para crear la humanidad hasta donde se puede contestar, ¿no? Porque de vuelta, conocer la mente de Dios, pues no. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Veo que alguien llegó, como dicen en las iglesias, para el amén. Y eso que no damos torta al final. Pero bienvenidos todos los que están escuchando. ¿Alguna otra pregunta o comentario de esta parte? O también puedo yo pausar el video y ¿por qué no hago eso de una vez? En lo que piensen, si hay alguna otra pregunta. Como es costumbre, paro el video, queda grabado, y luego regreso por si quieren otras preguntas o comentarios.